Hola queridos amigos, llegamos al final de esta serie. Ha sido una semana muy bendecida porque hemos aprendido herramientas para que tú puedas llegar a ser un padre extraordinario. Hoy llegamos a nuestro séptimo hábito y este séptimo hábito habla de que los padres buenos dan oportunidades. Sin embargo, tú que eres un padre extraordinario nunca desistirá en la educación de sus hijos. Nunca podemos desistir. Y haciendo un pequeño recorderis, tenemos que concluir lo siguiente. Para poder nunca desistir, hay que aplicar los otros 6 hábitos de los padres extraordinarios. Y aquí te los voy a recordar. El padre extraordinario, recuerda, da su propio ser, no regalos, su propio ser. Nutre la personalidad antes de preocuparse de nutrir cualquier otra parte del cuerpo que es importante. Se preocupa también por nutrir la personalidad, especialmente la mente. El padre extraordinario enseña a pensar a su hijo cuando se equivoca. Antes de darle cantaleta, le enseña a pensar de por qué debe tomar realmente decisiones. El cuarto hábito habla de que los padres extraordinarios preparan a los hijos para los fracasos. No hay que tenerle miedo al fracaso ni al miedo. Si quieres llegar a ser exitoso, hay que aprender a fracasar y a caer. El quinto hábito hablaba de que los padres extraordinarios dialogan como amigos, pasan de algo superficial, de una conversación informativa, a dialogar, a escuchar sus historias, a compartir su diario vivir. El sexto hábito del día de ayer nos habló de que los padres extraordinarios cuentan historias. Conviértete como el maestro de maestros, el Señor Jesús, como un contador de historias. Él era uno de los mejores educadores porque a través de parábolas, él enseñaba verdades para la época. Tú puedes como padre enseñarle verdades, o como madre también, a tus hijos a través de historias. Y hoy vamos a hablar de que nunca debemos desistir. Este hábito, ¿cómo ayuda al desarrollo de tu hijo? Número 1, le da aprecio por la vida. Número 2, tendrá esperanza. Tu hijo tendrá esperanza. Número 3, perseverancia, motivación. Y lo último, determinación y capacidad de cuestionarse, de superar obstáculos y vencer fracasos. ¿Qué tal te parece? Esto es algo súper maravilloso y sé que con esta herramienta además, que es la última, vas a poder llegar a ser ese padre que tanto has anhelado. Y te digo, te estresarás menos, así que toma atenta nota a esto que viene. Bueno, referente a las diferencias de hábitos entre el padre bueno y el padre extraordinario, podemos decir lo siguiente. El padre bueno es tolerante con algunos errores de sus hijos. Sin embargo, el padre extraordinario jamás desiste, aunque los hijos lo decepcionen y le saquen a veces esas rabietas, o a pesar de que los hijos puedan comenzar a adquirir trastornos emocionales. Sí, nuestra generación que está con el síndrome de pensamiento acelerado, lastimosamente tiene trastornos emocionales. Los padres extraordinarios son sembradores de ideas y no controladores de sus hijos. Recuérdate por favor el hábito que vimos, el de enseñarles a pensar, el tercer hábito que vimos. Los padres extraordinarios siembran en el suelo de la inteligencia de sus hijos y esperan que sus semillas germinen. En este momento, querido papá, puede ser posible que tu hijo esté pasando por una profunda crisis. Puede ser posible que esté encerrado en su mundo. Puede ser posible que no quiera hablarte, esté rebelde, esté pasando momentos de trastornos alimenticios, de comunicación. ¿Cuál es la crisis que tu hijo está viviendo en estos instantes? La pregunta es, a pesar de que rechazan de pronto un tratamiento, son indiferentes a las lágrimas de esas personas que les aman tanto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a desistir? No. En ningún momento puedes desistir. ¿Sabes? Hay una invitación muy importante al terminar esta serie. Y es que deberíamos comportarnos como el padre del hijo pródigo. ¿Recuerdas esa historia? Bueno, si no eres cristiano o no eres conocedor de la palabra de Dios, parte de la cultura es leer diferentes libros. Y hay un libro en la Biblia que nos cuenta la historia de un personaje llamado el hijo pródigo. Aunque realmente el que era pródigo era el padre. ¿Sabes por qué? Porque el hijo, como probablemente puede estar pasando allí en tu hogar, desistió del padre. Pero el padre jamás, nunca desistió del hijo. El hijo partió, pero el padre siempre lo esperó, lo aguardó ahí en la ventana. El padre esperaba diariamente que este pobre joven aprendiera en la escuela de la vida las lecciones que él no había querido aprender a su lado. Muchos padres a veces tendrán que tomar la decisión y claro, cuidando las consecuencias y midiendo de pronto las dificultades de que sus hijos experimenten aquello que creen que es bueno. Cuando lo viven con la experiencia de la vida,
créanme que comienzan a valorar el por qué se les enseñan las cosas. ¿Sabes? Por fin llegó la gran victoria. El dolor rompió esa cáscara de las semillas que el padre había plantado algún día en el hijo pródigo y esculpió silenciosamente la personalidad del hijo. ¿Y sabes? Regresó, porque adquirió profundas cicatrices en el alma. Pero eso le sirvió para volver más maduro, más experimentado. Lo que no quiso aprender por las buenas, le tocó con un ladrillazo. Pero espera, no te estoy diciendo que a tu hijo le vas a pegar un ladrillazo, lo vas a exponer a cosas tristes. No, lo que te quiero decir es que tú tendrás que ser paciente para que la misma vida poco a poco le permita a tu hijo entender que el camino que tú le estás diciendo que no funciona. Y tú estarás diciendo, ay Juan Felipe, pero eso es con los adolescentes y yo tengo un niño pequeño. Bueno, ustedes saben que siempre hablamos de Paul y Paul cuenta sus historias cuando tenía a su hija de 3 años. Y él nos cuenta que con su hija de 3 años a veces era rebelde, desobediente. Como por ejemplo decirle, no te subas a esa mesa que si te resbalas te caes. Un día de tanto decírselo, se cayó. Lo que no aprendió con las palabras del padre lo aprendió con el golpe. Y créanme, Sailí se pegó un golpe muy, muy fuerte. Hoy en día, cuando se sube a la mesa, lo piensa 2 veces. El padre, el hijo pródigo, no lo condenó. Y ojo con esto. No condenes a tu hijo, no lo juzgues, no lo señales. Enséñale a pensar. El padre no condenó a este hijo injusto, sino que le hizo una gran fiesta. Paradójico, ¿no? Paradójico. Nadie va a entender el amor incondicional de un padre. Yo no te estoy diciendo que tienes que celebrarle pues todas las cosas que hace tu hijo, no. Tú lo que tienes que celebrar es cuando tu hijo aprende lecciones a través de las circunstancias de la vida. Ya sea porque quiso obedecer lo que tú le dijiste o ya sea porque tuvo que aprender con la experiencia. Cuando tu hijo te diga, papá, aprendí, es el momento de celebrar. Porque la cicatriz ha quedado, pero la lección también ha quedado. Queridos amigos, debemos ser poetas en la batalla de la educación. Podemos llorar, pero jamás, mi querido, podemos desanimarnos. Podemos herirnos, pero jamás dejar de luchar. Como padres, no dejes de luchar por tu hijo, no desistas. Mantente siempre fiel allí, mostrándole el camino. Debemos ver lo que nadie va a ver por ti. Y eso es una cualidad que el Creador le da a aquellos que son padres. Entrever un tesoro enterrado en esas rústicas piedras del corazón de nuestros hijos. Nadie se diploma, nadie estudia, nadie se prepara para ser padre. Si eso fuera así, no tendríamos la sociedad. Yo le digo suciedad porque a veces hay tanta corrupción en los entes superiores que nos lleva a pensar realmente qué hemos hecho con nuestra sociedad. Y quiero decirte, como siempre lo he repetido, eso no se resuelve en el Congreso, eso no se resuelve en la presidencia. Queremos una mejor generación, se resuelve en el hogar. Antiguamente, nuestros padres, los abuelos, recuerdan, que eran autoritarios, pero hoy en día son los hijos, los autoritarios. Qué triste. Antiguamente, los maestros eran los héroes de los alumnos. Hoy, los pobres maestros son víctimas. Los jóvenes no aceptan ser contrariados por este tema del síndrome de pensamiento acelerado. Son sensibles, no están preparados para el fracaso y por eso les hablamos de este hábito del fracaso. Nunca, mi querido amigo, nunca en la historia hemos visto niños y jóvenes como hoy en día dominados de tal manera por la rebeldía, por la incomprensión, por las contrariedades que puedan desafiar a los adultos. Nunca en la historia llegamos a ver eso. Los hijos hoy en día se comportan como reyes cuyos deseos tienen que ser atendidos inmediatos. Ellos ordenan, quiero esto, como si uno fuera el chulillo o el empleado o el esclavo de ellos. Pero el primer día que tú lo permitiste, ese día se dieron cuenta que podían ganar ventaja. Soluciones, porque aquí queremos es soluciones, ¿cierto? Y tú estás esperando soluciones. Ya te he contado lo que tú has tenido que vivir, lo que tú has tenido que experimentar, ¿para qué seguir hablando de lo mismo? Pero antes quiero decirte lo siguiente. Antes de ir a las soluciones. Número 1, queremos invitarte a que sigas la página de Líder Brand, de la fanpage de Facebook. Y queremos invitarte a que te suscribas aquí al canal. Porque en este canal seguimos subiendo material que a ti te va a servir. En las redes sociales hay mucha basura. Y la gente la sigue. Y tiene muchas cosas. Pero aquí les vamos a dar material de valor y gratuito. Esto es para ustedes. Yo no les estoy vendiendo nada. Les estoy dando de mi experiencia vivida y de mi conocimiento y de todo lo que Paul nos ha podido compartir.
¿Listo? Entonces, por favor, suscríbete y este material compártelo con mucha gente. Soluciones. En primer lugar, toma nota. Aprende a decir no a tus hijos sin miedo. Los que tienen la plataforma de Netflix, este fin de semana se estrenó una película bien interesante. Bueno, para los que lo vean, porque probablemente tú puedes ver este video más adelante y vas a decir, esa película es vieja. Pero cuando estamos grabando este video, se estrenó una película que se llama Hoy sí. Y es un plan que los imponen los niños de que vaya un día de que se les diga sí en todo. De esas madres que tanto dicen no, no, no y parecen autoritarias, Stalin, Hitler, como lo muestra la película, ellos abocan por un día que se les diga sí. Y lo pasa, si tú viste la película, si no, mírala, sucede, aceptan los padres. Y al terminar el día, las consecuencias son desastrosas, porque un país, una familia sin guía, sin reglas y sin orientación, terminará caído. Mira la película y te darás cuenta por qué el hoy sí no es tan bueno. Entonces, en primer lugar, aprende a decir no a tus hijos sin miedo. Ahora, el no tiene que ser explicado porque tú les vas a enseñar a pensar. Y ahora, ¿por qué es importante el no? Porque si ellos no escuchan el no en la casa de sus padres, no estarán preparados para escuchar el no en la vida. Si tú hoy no les enseñas a que ellos aprendan a escuchar el no, cuando tengan que enfrentarse a la vida, no tolerarán que les digan que no. No tendrán oportunidad de sobrevivir. Por eso la primera solución es diles no y explícales por qué sin miedo. Segunda solución, cuando digan no, los padres no deben ceder a los chantajes ni a las presiones de los hijos, sino la emoción de los niños y los jóvenes se volverá un sube y baja. ¿Ok? Si tú le dices no y después aceptas un chantaje y le dices que sí, le estás haciendo un daño a tu hijo en vez de querer ayudarle. En un momento serán dóciles, en otro explosivos, en un momento estarán desanimados, a otros animados, de inmediato malhumorados. Mejor dicho, se vuelven fluctuantes como un ascensor, sube y baja, y lo peor de todo, se vuelven chantajistas en el ambiente social y tarde que temprano serán excluidos. Si tú hoy no le enseñas, especialmente papá, a una hija a decir no, va a tener muchos problemas cuando esté grande. Y en tercer lugar, los padres tienen que dejar en claro cuáles son los puntos a negociar. Y lo repetimos nuevamente, cuando tú te sientas a dar reglas con tu hijo, tú debes permitir que él entienda cuáles son las reglas y que él se comprometa cuál de esas reglas debe cumplir. Tú debes explicarle cuáles son los puntos que se negocian y cuáles son los límites que no se negocian, ¿ok? Por ejemplo, eso de acostarse a la madrugada durante la semana y tener que despertar temprano para estudiar es inaceptable, no se cumple en esta casa y por lo tanto innegociable. Por otro lado, la cantidad de tiempo en internet y el horario de regreso a casa pueden negociarse. Y quiero decirte algo que quiero que estés muy atento. Ese tema de que es que los hijos se meten al cuarto, cierran su puerta como si fuera un país independiente. Eso no existe en el hogar de un padre extraordinario. Tu hijo puede tener su cuarto, su privacidad, pero la puerta, mientras esté bajo este techo, está abierta. Aquí no se cierra. Ay, es que ese tema que tócame. No, espérate. Tú eres mi hijo y yo soy el que estoy bajo la responsabilidad tuya. Yo no tengo que estar tocando en ningún lugar. Yo puedo entrar a esta mi casa. No dejes que los hijos te gobiernen. Si tú quieres ser un padre extraordinario, aprende que estamos viviendo una sociedad con los jóvenes más indomables y más difíciles que puedan haber. Pero si tú aplicas todos estos hábitos que hemos compartido durante estos días, tenlo por seguro que tú serás un padre extraordinario. La vida es una gran escuela y los padres, tú, mi querido papá que me estás escuchando, debes tratar de comprender los hábitos que tienen realmente los padres extraordinarios. Eso será muy útil para tu jornada. No desistas. Tarde que temprano, tenlo por seguro que vas a tener la victoria. Quédate con esta frase, por favor, allí para terminar esta serie de los 7 hábitos de padres extraordinarios y estés pendiente porque viene una serie nueva donde estaremos hablando sobre todas las herramientas que deben tener nuestros hijos para realmente conocer sobre educación financiera. Sí, en la próxima serie gratuitamente les vamos a enseñar cuáles son las herramientas que debes tú darle a tus hijos o enseñarle a tus hijos para que más adelante no estén sufriendo buscando un empleo, sino que ellos mismos sean emprendedores de verdad,
Pero para poder llegar a esa parte hay que aplicar primero esto. Quédate con esta frase. Si deseas que tus hijos te respeten, enséñales autoridad, confianza, amor, disciplina. Pero sobre todo, muéstrales que tú sigues siempre el control de la educación de ellos. Si tú eres un padre autoritario, sin ponerlo a pensar, puedes dañar su personalidad. Pero si por el otro lado eres un padre que no le importa nada, que lleve y que sucede como Dios mande y que el viento nos traiga, vas a tener problemas. Aunque no lo creas, los hijos de esta generación del siglo XXI, que es como iniciamos la pregunta, necesita ver en sus padres un líder que sabe que sigue guiándolos. Un hijo que no recibe corrección se da muy cuenta rápido de que no tiene un capitán que guíe el barco. No le muestres eso a tu hijo. Enséñale realmente a tu hijo que ellos tienen un capitán que sabe que va a un buen puerto seguro y los llevará confiados. Tus hijos sentirán respeto, amor, tolerancia y serán obedientes si tú les muestras que estás al control todavía de la vida de ellos. Nos vemos en la próxima serie, amigos. Ha sido un gusto estar con ustedes durante esta semana y atentos ahí en las redes de Líder Brand 19. Bye bye, nos vemos.